Buenas. Hola, hola hermana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien también. Ahí se está uniendo Pau. Ahí Así estamos, quedo hola. de costado, ¿no? Sí, así quedas de costado. Estoy con el cargador, por eso. Yo también. Está medio haciendo equilibrio. Hola Pau, hola a Hola, todos. ¿cómo va? Bueno, Bueno, ahí se espérate, están uniendo. Hola a todos los que se están uniendo. Bueno, la idea de hoy es hacer ese live que la otra vez quisimos hacer con las chicas, pero Pau no se podía unir, así que salió live con Ine, que estuvo muy lindo. Pero vamos a darle otra oportunidad de hacer uno de los tres. Este, Ahí mientras se van conectando, les cuento que la idea sería como contar un poquito estas uniones que hay entre la Ayurveda y la astrología, y por qué yo les pedí a las chicas si podían armar un curso de introducción a la astrología para sumar al curso de introducción a la Ayurveda que ya que estaban dando en aprendiendoayurveda.com. Este, bueno, entonces por ahí la primera propuesta sería contar un poco esto, que eh, cuáles son los puntos en común y para qué sirve un poco estudiar astrología. Si las chicas me permiten, yo cuento un poquitito de lo que yo pienso o sé y después ustedes pasan a explicar la parte de astrología, ¿sí? Pero bueno, me pasaba, vieron que la Ayurveda habla de los 5 elementos, para todos los que se están uniendo y estamos acá charlando, como 5 grupos de cualidades. Y esas cualidades se manifiestan tanto en el cuerpo como en la mente. Si bien en el cuerpo sirve mucho sacar el doya físico y saber si predomina el aire, el fuego o el agua, o una combinación de estos, Vata, Pitta o Kapha, o una combinación de ellos, porque nos ayuda a elegir rutinas alimentarias y físicas que mantienen al cuerpo en equilibrio. Muchas veces hacer esto a nivel mental es una simplificación enorme y no se puede en la mente hablar solo de 3 energías. Entonces nos pasaba por ahí en los cursos que la gente me preguntaba, bueno, pero en la mente soy más pita, soy más bata. Y si bien es una primera aproximación y ayuda a tener un poquito, una idea de si predomina el fuego, el aire o el agua o lo que fuera a nivel mental, en la mente es mucho más complejo y hay muchas más interacciones. Entonces, por eso la idea era sumar la mirada de la astrología. Ahí alguien preguntaba si tiene que ser védica. No, no necesita ser védica, es igual, o sea, se usan los mismos elementos y los mismos planetas. Lo que cambia es el cálculo de la carta natal. O sea, sí cambia la forma de calcular, pero Aries quiere decir Aries acá y allá, tienen las mismas cualidades, ¿sí? Lo que va a cambiar por ahí es que en qué signo le cae a uno el sol según el cálculo que haga. La idea es que cada uno haga el cálculo del lugar en el que vive. Pero bueno, la idea es que por eso yo le pedí a las chicas que hagan un pequeño curso de introducción a la astrología para contar un poquito cómo es la influencia de estos 5 elementos a nivel de la mente. Bueno, en realidad de los 4 elementos circulando en el espacio en la mente. ¿Sí? Así que bueno, ahí les paso la palabra a las chicas, si quiere Anda vos, Pau. Bueno, bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, ella con Ine, esta es la cuarta edición del curso que hacemos de Astro en el espacio ahí del aula de María. Y bueno, y siempre lo que aclaramos cuando encaramos el curso, de alguna manera, es que no es formar astrólogos ni brindar herramientas a nivel conocimiento o lenguaje astrológico para interpretar la propia carta o la carta de otra persona, sino simplemente nociones y conceptos que hacen para que uno pueda acercarse a la carta natal y entender qué significa cuando uno habla del sol, qué significa el ascendente, la luna y por ahí alguna que otra función o planeta. Es un poco el objetivo del curso y tratamos de que sea en un lenguaje lo más sencillo y cotidiano posible, porque de hecho la simbología, al menos como la entiendo yo y como la practico, y creo que Ine también, ella después dirá, es un lenguaje simbólico que de alguna manera permite mediatizar o comprender o traer a la conciencia energía que a veces está oculta a los sentidos, ¿sí? Entonces tiene que ver con una carga inconsciente, con una noción de totalidad y de integralidad que se pierde muchas veces por ese personaje más condicionado por ciertas creencias que cada uno de nosotros formamos, ¿no? Entonces, uno cuando toma contacto con la carta natal, de alguna manera
comprende que es mucho más que ese personaje que se construyó. Así que bueno, la intención del curso es dar nociones básicas de qué es la astrología, cuál es la utilidad, siempre en relación con esto que María acaba de describir y mencionar, que es en relación de, bueno, de comprender un poco más sobre los doyas o el doya predominante en el complejo de la mente. Pero bueno, son nociones muy básicas y que tratan de simplificar este lenguaje que en algún otro momento era tenido en cuenta como un lenguaje más esotérico, más hermético y oculto, y la idea o la intención que tenemos es deshechizar ese supuesto, ¿no? Y traer la astrología a lo concreto, a lo práctico, y recordar de alguna manera que la carta natal, que es la herramienta de autoconocimiento de la que se sirve el lenguaje astrológico, es una forma de autoconocerse. ¿Sí? Es una herramienta de autoconocimiento. No tiene que ver con lo predictivo, no tiene que ver con encontrar argumentos para justificar formas de ser o tendencias que uno tiene, sino para tomar esa información, decodificar esa información a través del lenguaje astrológico y poder trabajar con eso. ¿Sí? Si uno está en un camino de conciencia o en un camino espiritual o el que sea, ¿sí? Bueno, Ine, ¿querés decir algo? Te paso la palabra. Ahí va. No, y justo leí que alguien decía, estaba comentando sobre la diferencia. Sí, claramente es diferente la astrología védica de la trópica, pero son complementarias. Cambia lo que se utiliza para la medición. En la astrología védica es sideral, se utilizan las constelaciones físicas, y la astrología trópica se utiliza un mandala virtual, que en realidad es dividir el aparente recorrido del Sol a lo largo del año en 12 etapas, o sea, es mucho más ligado a lo terrenal. Entonces nosotros nos basamos en la trópica, pero lo que decía María de que es lo mismo, en realidad es en esta cuestión de lo simbólico y de cómo podemos hacer uso de simbolizar elementos, que en verdad decir fuego, bueno, el fuego estamos haciendo una especie de metáfora cuando hablamos de pita, de fuego, de tierra, de caja, pero en verdad es encontrar los patrones en la naturaleza y que esos patrones también están a nivel psíquico y metafísico y físico, ¿no? Creo que eso es el punto en común con estos conocimientos tan milenarios, que quizás gracias a esa falta de cientificismo de esa época estaba mucho más fuerte esta intuición vivencial de sentirnos uno con el cosmos, que quizás después también se fue un poco al exceso de la magia y de depositar mucho poder en el afuera, y que creo que la ciencia lo que ayudó es a decir, no, todo esto se puede explicar porque así como está el microcosmos, existe el macrocosmos, hay un microcosmos adentro, y creo que la ciencia cada vez en realidad une más, ¿no? A medida que avanza. Pero creo que eso es lo interesante, la unión de la astrología y de la ayurveda. Pero nosotros utilizamos la astrología trópica, yo en lo personal me hace más sentido, pero la astrología védica es muy interesante y son complementarias. Claro, lo que dice ahí que cambia el ascendente, o sea, el ascendente cambia en qué signo te cae, pero ascendente sigue queriendo decir ascendente, y luna sigue queriendo decir luna, tienen las mismas definiciones y tienen los mismos símbolos. Lo que pasa es que si vos usas un cálculo, te va a caer en un signo distinto que te va a caer en otro, ¿sí? Pero sigue siendo, el sentido del ascendente sigue siendo el mismo en las dos astrologías. Y por ahí lo interesante, al menos lo que yo encuentro, es que uno es más razonable que use los sentidos, las interpretaciones acordes al lugar en el que nació, si hay diferencias, como las plantas del lugar del que nació, o como que el inconsciente colectivo va a tender a usar más los recursos del de la construcción de sentido y de la realidad del lugar en el que vivió. Entonces, en general, nosotros por eso también elegimos hacer desde la astrología occidental, como occidentales, porque es el lenguaje que se maneja acá. ¿Sí? Igual todo lo que se aprende, o todos los conceptos de sol, de luna, de ascendente, etcétera, van a servir para las dos astrologías. Lo que va a cambiar es el signo en el que te va a caer cada uno según el cálculo matemático. Pero los conceptos teóricos te van a servir igual. Sí, por ahí la astrología védica, por una concepción por ahí más que hace al contexto social religioso,
le da preeminencia al ascendente como una forma de enfatizar la función predictiva que se le da al ascendente. La astrología trópica u occidental está más focalizada en la noción del sol, porque es un poco más yoica, ¿no? Y que tiene que ver con esto lo que heredamos de la psicología occidental, ¿no? Desde Freud, básicamente. Hay diferencias, por ejemplo, la astrología védica no considera los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, la astrología trópica sí, pero bueno, son diferencias que hacen a esto que menciona María del diferente contexto social-cultural. O sea, en India no existe el mismo paradigma que existe acá en Occidente y en Argentina, específicamente hablando. Y de hecho creo que en la India hay un montón de astrólogos trópicos también. O sea, yo veo que son como dos ruedas independientes, la de las constelaciones reales y la rueda interna que se arma entre la relación de la Tierra y el Sol. Es como un reloj que cada vez podríamos incluso ir más lejos, podríamos utilizar las 88 constelaciones que tenemos alrededor, pero bueno, también es acotar a algo un poco más terrenal, porque justamente estamos haciendo esto como para un uso, eso, más personal o algo como mucho transpersonal, pero colectivo y dentro de lo planetario, ¿no? Claro, es que en realidad en lo práctico, si es solamente, si uno no lo puede aplicar a la vida de uno y no le hace sentido, nada de esto tiene sentido. La idea es qué hacemos con la información que tenemos, ¿no? Porque uno puede tener una información súper valiosa, pero si no la puede utilizar para transformar su cotidiano y volverse más presente o más consciente de las reacciones automáticas, no tiene más sentido, es como un dato de color nada más, no sirve a nada. Pero si uno la información que sabe, por ejemplo, si yo sé que mi cuerpo tiende a acumular los elementos de fuego y aire y puedo armar un plan alimentario que me ayude a contener eso en vez de dejarlo libre, entonces me mantengo más sereno, más estable, sin síntomas, no muerdo tanto, no huyo tanto, entonces ahí me va a servir eso, va a tener un propósito, un sentido. De la misma manera, si yo puedo entender ciertas reacciones que tengo a nivel psíquico y tendencias o a morder o a huir o a entrar en drama o a generar drama alrededor, al ver el reflejo de los elementos en la mente, eso es un gran regalo, porque uno puede transformar situaciones de drama que vivía recurrentemente en modo víctima, se puede dar cuenta que hay una conciencia creando que puede tomarse las cosas de otra manera y transformar el presente y no ser siempre la víctima de las circunstancias. Y eso es lo maravilloso, me parece, que nos regresa al poder personal este tipo de conocimientos y elegimos transformarnos y nos hace sentido. Sí, completamente. Sí, que bueno, eso es un poco lo que traía recién Pau cuando explicaba la idea de este curso. De alguna manera la carta natal es un código, como decir, un código genético en un plano más amplio. Obviamente la astrología da por hecho que somos uno con el todo y el sistema solar nos sirve como reloj de ciclos que nos sirven para entendernos. Entonces, bueno, en este curso obviamente vemos cada signo y pensamos los signos como un viaje arquetípico, ¿sí? Como un ciclo de entender ciclos vitales que se pueden aplicar desde la biología a la astronomía y obviamente a los procesos psicológicos y emocionales. Entonces, es poder ir a esta mirada más profunda de que hay patrones que atraviesan a la vida entera. Y poder conectar con eso desde un lugar perceptivo, ya que a veces también, justo con esto que decía Mary, de que a veces este tipo de conocimientos es una elección cómo utilizarlos, ¿no? Si lo puedo realmente sentir, ver y percibir y utilizarlo para transformarme, o es un conocimiento que me aleja cada vez más en las excusas, en las astroexcusas o los doya excusas, que igual creo que es una fase a veces necesaria a pasar cuando uno empieza a estudiarlo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, nada, es que a veces es divertido también, por ejemplo, me ha pasado una vez que vino una paciente y me decía que quería trabajar, que todos la querían manipular, y tenía luna en Escorpio, ¿no? Entonces, esas situaciones directamente son divertidas cuando uno después lo puede ver si elige tomárselo con humor, es decir, estoy proyectando algo de la sombra, de esa luna no está siendo proyectada como responsable en otros soles, y
y por ahí el poder verlo y comprender que es una energía que va con uno y que uno no necesita ser víctima de eso, pero sí responsable de co-crear ese tipo de escenas, se puede reír también y transformarse a sí mismo, ¿no? Entonces por ahí al principio opera como astroexcusa, pero también después, como decíamos en los círculos con las chicas, que hay un paso muy, muy chiquito entre el humor, entre el drama y el humor, ¿no? Como entre ese drama que la mente está armando muy trágico, porque a mí, siempre me manipulan y no sé qué, y uno lo exagera un poquito más a eso, dándose cuenta que a veces es un color que uno trae y se vuelve cómico. Y desde de esa misma astroexcusa, la vuelta cómica, ya viéndola, uno la puede soltar, no necesita quedarse a habitarla. Sí, 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 no, no, es como volver a esto bueno, de que uno trae información, ¿no? Uno es información vibrando y actuándose. Lo importante es que esa información se vuelva un poquito más consciente y no proyectarla en el afuera. O sea, tomar contacto con la información de la carta natal tiene como esa intención de volver a tomar contacto con la totalidad de lo que uno es. Entonces, bueno, también relativizar eso, porque bueno, en los cursos previos con Ine nos pasaba cuando hacíamos los foros, bueno, en el foro o en el Zoom, de gente que se lo toma como un trabajo o una preocupación excesiva, querer comprender los aspectos que hay entre el sol, la luna, y a veces es un gasto de energía innecesario. Yo creo que de la carta de es su lo mismo familia, además. de la carta propia y de todos sus hijos, de su prole, de su pareja, de su tío, con esa ansiedad de querer controlar esa información. Y en realidad hay cosas a las cuales uno se tiene que rendir con humildad, aceptar y bueno, y trabajarlas desde ese lugar. Porque así como tomamos conciencia de que somos parte de una totalidad, también reconocemos la importancia del límite que nos vuelve a ese registro de la propia humildad como humanos y que hay un montón de cosas que no podemos manejar ni controlar. Entonces, sí está esa necesidad humildemente de aceptar que tengo tal o cual tendencia, ya sea que uno lo lea desde los doyas o desde aspectos astrológicos, y bueno, ¿y qué hago con esa información? Sí, y a veces es, bueno, abrazarme y aceptar ese límite. Así que bueno, eso también lo hemos visto con Ine y nos pareció como una escena recurrente y está bueno por ahí soltar y bueno, y tomárselo con humor, como dice María, y ridiculizarse un poco está bueno. O sea, en esto de exacerbar el personaje, o sea, dicho de paso, yo tengo luna en Escorpio y la verdad que soy una persona bastante copada dentro de todo, así que nada, es eso, ¿qué va a hacer? Uno puede vivir con ciertas cosas, no, no es no, ojo, fuera de joda, cuando me hicieron la carta por primera vez, cuando hice el curso, cuando empecé a estudiar astrología, la mina me dijo, sos una bruja de mierda. Y dije, no, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y bueno, y sobreviví, tengo 46 años, voy a cumplir 47 ahora, bastante bien. Conocí gente copada en el camino, así que bueno, nada, todo es subsanable, todo es vivible y bueno, de alguna manera yo tengo esa idea o esa concepción de que el ser esencia que cada uno es, eligió la propuesta de su carta para hacer algún tipo de aprendizaje, para sanar alguna información que trae su sistema familiar. Yo creo que ese es un poco el sentido y eso nos exige de alguna manera ampliar la mirada a algo más del orden de lo transpersonal, ¿sí? Esto de poder decir, bueno, esto de acá a 50 años, ¿quién se va a acordar de esto? O sea, soy polvo de estrella en la inmensidad del cosmos, y bueno, un poco como bajar esas pretensiones también. Sí, Sí, yo quería sumar una anécdota de Don Juan que cuando, siempre la cuento, por ahí, perdón chicas si ya me escucharon un millón de veces, pero que cuando Don Juan le cuenta a Castaneda que cuando él estaba estudiando para brujo, el maestro le dijo que bueno, ahora te voy a enseñar el secreto de los brujos. Este domingo vamos a hacer una fiesta y te voy a revelar el enorme secreto del hombre de conocimiento. Entonces arma toda una fiesta y les cuenta a todos que ese día su alumno se iba a graduar. Entonces se le acerca a Don Juan y le dice, aquí va el secreto de los brujos. No te enojes con el río. Y lo empuja por un precipicio y él cae a un río correntoso que había abajo
y el río lo empieza a llevar y lo golpea con todos los... Y él, toda la primera parte, va enojado con el río que lo empuja, hasta que entienden a un momento de esos golpes y revolcones que la fuerza del río es una fuerza impersonal, que solamente se manifiesta su riosidad, y que si él en un momento se rinde a la información que el río trae y el flujo de esa información, lo loco es que empieza a tener cierto margen para maniobrar. Entonces él se rinde, el río lo lleva, va a ir en la dirección en la que el río está yendo, no puede ir en otra dirección que no sea esa de esa información, y al rendirse y empezar a ir con la corriente del río, él obtiene la suficiente capacidad de maniobrar como para poder ir saliendo hacia la orilla. Y yo creo que esto es un poco lo que nos traen también los doyas y la astrología. Hay una fuerza, o el transgeneracional en realidad, yo trabajo mucho con el árbol, y la información del transgeneracional, que también es una forma de manifestación de la información que uno trae en la carta natal, o está todo ligado, es una información que tiende a manifestarse, y que si nosotros nos rendimos a eso y lo tomamos con amor y sabemos que vamos a manifestarnos dentro de la dirección de lo que esa información propone, nos da margen para maniobrar. Tenemos cierta libertad de accionar dentro de ese pool de información que nos constituye. Y el humor es una gran herramienta para eso, porque las fuerzas de información son transpersonales, son impersonales en realidad. No hacen a uno, a mí María, o a Pau, o a Inés, son una manifestación de información que mi conciencia está tratando de gestionar de manera personal, pero no lo es. Y que si yo la incluyo y le pongo un poco de humor y no me la tomo personal, me da el margen para maniobrar y crear algo bueno en esa correntada, por ponerlo, ¿no? En esa dirección. Sí, somos seres cósmicos y seres cómicos. Sí, también. ¿No es cierto? Tal cual, tal cual. Una S de diferencia nomás. Eso es algo que podría Bueno, decir ahí María alguien Adela. pregunta, perdón, eso, María Adela, es verdad. Ahí dice, alguien pregunta si la hora de nacimiento es indispensable. Y sí, está copado saber la hora lo más muy exacta útil. posible. Se pueden hacer aproximaciones, pero es si un no, dato por lo menos importante. averiguar si naciste en la mañana, en la tarde, y se puede con la historia de vida más o menos corroborar, pero lo más cercano siempre es mejor. Pero si alguien no tiene forma de saberlo, por lo menos averiguar eso, en qué horario del día, y de última el ascendente queda en duda para investigar, porque justamente es algo que también con la historia de vida uno puede corroborar. Sí, sobre todo por ahí si uno ya pasó los 40 o un poco más, Sí. por ahí con las cosas que le pasaron uno puede intuir más o menos por dónde iba la cuestión. Tal Por ahí a cual. los 16 años es difícil, Sí, es más complicado, sí. que todavía no Hay se manifestó. planetas que son más lentos y durante un día entero van a estar en el mismo signo, pero lo que es la rotación de la Tierra, cada 2 horas el horizonte de la Tierra va cambiando de signo aproximadamente. Entonces sí, ahí está bueno que saber. Pero bueno, sí, con esto que las escuchaba hablar, me venía esta idea de realmente, de cómo la astrología, y me imagino que la mayoría de estos conocimientos, ¿no? También la astrología china, que es bien diferente, pero va con la misma intención, o la Ayurveda, en este caso, que también tiene sus puntos diferentes de la astrología, pero la base de entendimiento creo que es la misma, de que tiene una pata mucho más por ahí concreta y práctica, que te sirve para realmente cuestionarte, entender, poder separar y ordenar, pero después creo que ya hay una parte que es esto, que te da como esa dosis de entendimiento de que somos parte de algo más, que ya te posibilita esta cuestión de aceptación, y también de aceptación del otro con sus diferencias. Es decir, cada uno ya viene con un código y con una información que, por más de que luchemos por no ser así, vamos a ser así. Y eso lo podemos ver en el cuerpo. Yo, por más de que me opere y me haga todo, voy a envejecer igual, ¿no? Hay cosas que pueden ser Y un no poco solo más... eso, sino que vas a ser hija de tu mamá y de tu papá, y vas a tener los genes de tus padres y los Claro, genes de tus pongo este abuelos, ejemplo que y es el bien tipo de básico, pelo y el ¿no? tipo de piel, y por más que uno pueda operar con ciertos márgenes, uno va a seguir siendo la manifestación encarnada de sus padres y de sus abuelos, y con una chispa propia. Pero hay una información que la forma del ojo me la dieron mi padre, mi nariz, mi Claro. labio. Entonces me puedo poner aparatos, me puedo cambiar un poco la nariz, pero hay algo estructural mío que siempre va a seguir siendo la manifestación de la información de mi sistema familiar. Y ahí es donde tengo que rendirme y ver qué es lo que hago con esto, cómo puedo hacer brillar eso, porque los que estaban antes se alegran que yo brille, no tienen ningún problema que yo
haga brillar la información que me pasaron. Sí, la naturaleza misma tiende a la salud siempre también, ¿no? Esto de, ¿saben? Cuando te cortás y el cuerpo tiende a la recuperación, y esto en todos los planos, ¿no? Entonces también entender que hay una fuerza que va en una dirección de realización siempre, que quizás uno lo que puede hacer es esto, acompañar el río de una manera un poco más, más amigable con uno mismo. Y creo que la astrología es eso, ¿no? No te viene a dar mandatos de cómo debería ser, porque a veces pasa eso. Creo que a Paula habrá pasado, no sé si a vos, Mary, pero gente que llega a la consulta y me dice, tengo miedo de lo que me vas a decir. Digo, pero sos vos, o sea, yo no te voy a decir nada que vos no seas, porque a menos que, bueno, ahí es verdad, hay una astrología que es un poquito más por ahí invasiva, eh, y que por ahí a veces unas interpretaciones muy cerradas, y quizás ese es el miedo, ¿no? De darle el poder al astrólogo. Pero en esencia es una información que en realidad la idea es acercar y activar percepciones. Sí, Sí, mira, más hoy en día, sí, dale, perdón. dale, Pau. No, más hoy en día que la astrología, sobre todo la línea de la astrología humanística o astrología psicológica, está muy, muy relacionada con la psicología, o sea, no es mágico, no es un conocimiento esotérico como era en otro momento, donde estaba más vinculado a la alquimia o a ciertos grupos más elitistas, donde había que iniciarse en ese tipo de conocimiento. Hoy en día está como más naturalizado, es una herramienta de información o de autoconocimiento. Entonces, me parece que muchas veces cuando uno hace, sobre todo esto se nota en las entrevistas, uno empieza como a hacer la interpretación de la carta y la persona se ve reflejada en esa información y también aporta como mucha tranquilidad, esta posibilidad de conectar con algo del sentido, ¿no? Como de resignificar esa información que somos, ampliando la mirada y no tomándoselo con ese dramatismo de hacerlo personal, ¿no? Un poco lo que decía María antes. Sí, Me parece que es eso, somos información. y hay toda una Sí, parte de perdón. humildad donde hay un proceso que no se puede evitar, y me pasó a mí, por ejemplo, a mí me resulta más desafiante trabajar con gente muy joven, porque yo sé que todavía hay un pool enorme de información que se tiene que manifestar, y que no importa que tenga uno, la información se va a manifestar igual. Y me acuerdo una vez que trabajamos con una chica que tendría 19, 20 años y hablamos de esto de los abortos recurrentes en el árbol, del uso inconsciente de la energía sexual, etcétera. En ese momento yo estaba en una pareja estable, todo bien, pero nos vimos unos 3 años o 4 después y había habido, se separó y fue una debacle y estuvo con todos y se quedó embarazada, y cuando se quedó embarazada y se acordó de lo que habíamos hablado. Pero a mí lo que me trae siempre esto como humildad, y como que hay una información que no importa que uno se lo digan verbalmente, que necesita ser experimentada con el cuerpo y se tiene que sentir en el cuerpo, y la única manera en la que ella podía sentir en su corazón y empatizar y amar a sus ancestras que habían tenido abortos era también pasando por esa experiencia, o amando a alguien que pasara por esa experiencia, y que hay aprendizajes que sí o sí se van a tener que pasar por el cuerpo. Entonces tampoco es que uno dice, bueno, yo ya veo la carta natal, entonces estas cosas a mí no me van a pasar. No, hay una información que se tiene que experimentar. Claro. Es como el Sí, médico sí, que sí. piensa que nunca se va a enfermar porque conoce de todas las enfermedades. Y no es así. Igual hay experiencias que se tienen que pasar por el cuerpo, o uno igual va a tener que comer sano, y uno igual se puede enfermar, no importa que uno tenga la información. Y no hay que tener miedo a vivir las experiencias. Para mí, verlo en el transgeneracional, o en la carta natal, o en otros aspectos, me permitió ser mucho más amorosa o compasiva conmigo misma en relación a ciertas energías o tendencias que tendían a manifestarse, decir, bueno, es esto también, y me voy a acompañar con amor, porque no es que la solución es no experimentarlo, la solución es ser compasiva conmigo misma mientras la experimento, y después elegir qué hago con esa información que ahora ya la tengo encarnada. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me acompaño? Sí. ¿Sí? En últimas creo que es como dice Hellinger, que el universo siempre tiende a la reconciliación de los opuestos, ¿no? Entonces hay un punto donde yo sí o sí voy a tener que experimentar algo que quedó excluido en el sistema familiar, juzgado, ignorado, y eso, la forma en la que yo lo reintegre a mi conciencia es la que va a decidir si eso se va a seguir manifestando o no. Sí, sí, muy copado. Sí, bueno, y esto de esta concepción de los opuestos complementarios, que también hace mucho al conocimiento astrológico, porque los signos se expresan en ejes de opuestos complementarios. Y a veces uno tiene que experimentar e irse a un extremo
para después pasar al otro y encontrar a través de esa experiencia más física, más concreta, el justo término medio, que nunca tampoco es un punto fijo, no es un punto de llegada. El equilibrio nunca es un punto fijo. Es como una especie de danza o de oscilación que se tiene que dar por ese tránsito mismo de la experiencia. Y es verdad, hacer carne cierta información y muchas veces no es algo grato, ¿no? Pero es verdad también que a veces los seres humanos aprendemos atravesando o haciendo experiencias de dolor. Y esto no es porque tenga la luna en Escorpio. Entonces, no es que estoy haciendo un eslogan de eso, pero es verdad, o sea, me No, pero parece igual que ahí también hay mucho del sentido que sí, que hay que transitarlo, que hay que experimentarlo. Es sí. que está mucho esta creencia de que si uno está iluminado como que deja de sufrir, y no es que deja de sufrir, es que deja de armar un relato que después nos mantiene sufriendo por un relato mental, pero hay experiencias que siguen siendo tristes, que alguien se Sí, muera, no importa que uno esté iluminado, igual va a requerir hacer el duelo y despedirlo, sí, y va a ser triste la separación en el plano físico. Entonces, bueno, como siempre lo que hice cuando le preguntaban al Dalai Lama qué hizo cuando lloró el hermano, qué hizo cuando murió el hermano, y el Dalai Lama lo mira al periodista y le dice, lloré, ¿qué se hace cuando te muere un hermano? No hay más para sí. hacer. Lo que uno puede hacer es después no No, quedarse en un relato de claro, sufrimiento. como salir en ese del lugar de víctima, digamos. Yo creo que eso es lo que habilita el saber o tomar contacto con esa información, no sentirse víctima de esa situación. Mm. Sí. Y también para mí es como, no sé, en algunas cosas, como hasta en cosas cómicas, como esto del ascendente en Virgo, saber que siempre que voy a salir a la ruta, si había un auto lento, yo voy a estar atrás de ese. ¿No? Como que siempre va a haber siempre voy a haber previsto 16 pasos que tenía que llevar y iban a ser 17, porque siempre uno me voy a comer, que era imposible de prever tener la herramienta o el recurso para eso, ¿no? Y cuando ocurren esas cosas me da risa, entonces, en vez de enojarme. Que es esto que decís de no construirse como víctima, es decir, hay experiencias que tengo que atravesar y las tengo que atravesar con el cuerpo, y no hay otra manera de atravesarla con el cuerpo que, por ejemplo, quedar atrás de ese auto lento y yo respirar y aceptar, no tomármelo personal, porque es una información que se tenía que experimentar. Y así todos, al saber el ascendente y otras propuestas de la carta natal, uno puede rendirse más fácilmente al flujo de ese río, ¿no? Sí, sí, porque Sí. la resistencia hace que las cosas se queden y se fijen más y hasta empeoren, digamos. Sí. Pero sí, bueno, y desde esta idea también, volviendo a esto del curso, que bueno, era para hacer propaganda a nuestro curso de astrología online. No, mentira, pero sí, lo quería traer esto porque también se arma confusión, que lo observamos con Pau en esto de aprender astrología. En el primer curso que uno hace está esta ansiedad de ya poder, entonces, ¿qué soy? Como entonces quiero llegar a una conclusión final en la cual me pueda parar, y justamente hasta yo diría es mucho mejor por ahí hasta no mirar tu carta, pero poder contactar con este ciclo que proponen los signos, porque tenemos una cultura, una educación, cada uno su educación familiar, personal y después la cultural y demás, que tendemos a tener preferencia por algunos signos que por otros, ¿sí? O sea, siempre va a ser mucho mejor que seas leonino, capricorniano, trabajador, o que seas rápido decidiendo, que por ahí tus decisiones sean mucho más, iba a ir para allá y al final fui para allá, y eso está visto mal, pero Perdón, yo Ine, tengo perdonanos, Marte con cuadratura perdonanos. Neptuno, y es lo mejor que me puede pasar si me pasa eso. O esto de Escorpio, ¿no? Escorpio se tiene que ver con la fase de la pérdida y de los desechos, que es algo que pasa, todos atravesamos eso, es parte, el universo tiene desechos, y miren qué mal estamos con ese tema, ¿no? Es como esto que cura en una bolsa y se fue, tiro la cadena y se fue. Entonces está bueno, es interesante esto de los signos también como para decir, entender una posibilidad, es un ordenador del pensamiento que integra aquello que solemos excluir. Y esto propone también, digamos, todo lo que traen las constelaciones, ¿no es cierto? Esto de poder incluir esas informaciones que tendemos a excluir, y eso es muy gratificante, aunque a veces sea incómodo. Entonces eso Sí, creo me parece hasta más interesante por ahí de que ir a la propia carta y autodefinirse, eh, poder abrir la percepción a decir, todo esto nos conforma y es necesario que toda esa información esté.
Y ahí decía, Sandra, ahí vi que decía víctima o culpable a veces, y en realidad es víctima o victimario, no sería culpable sino responsables, ¿no? De crear, pero la concepción esta de los opuestos complementarios, que es la forma en la que la mente construye realidad en general, entiende el frío porque entiende el calor, entiende el orden porque entiende el desorden, ¿no? Y se construye como víctima a costa de construir a alguien como victimario, no hay otra posibilidad. O sea, yo sí o sí tengo que hacer de alguien el malo de la película. Si miramos las películas para atrás, siempre hay un malo claro y una víctima clara, y puede aparecer el salvador. Lo malo es que en la vida real el salvador siempre se vuelve el victimario cuando deja de salvarme y darme lo que quiero. Entonces básicamente uno termina volviendo siempre estos dos roles, víctima-victimario, que el victimario es victimario barra salvador. Y, y la astrología, con esta concepción también de que los signos tienen un opuesto complementario, suma para mí es muy interesante poder ver cuando uno queda muy polarizado en un signo, dice yo soy recontrariano, por ejemplo, bueno, tengo proyectado mi libriano, tengo proyectada la energía complementaria. Eso para mí también fue muy revelador, decir, bueno, si yo me polarizo mucho en esto, ¿a quién estoy haciendo responsable de manifestar esta otra información para mí? Porque de alguna manera la voy a traer a mi constelación, al opuesto complementario, porque no hay posibilidad de definirse en un extremo sin crear inmediatamente el complementario. Entonces, para ser re víctima necesito uno re malo, que me haga sufrir. Entonces, acá lo mismo en la astrología, ¿no? ¿Cómo? La remera, no, que Sí, siempre sí. jodimos con esto de la remera. Uno va con una remera, busco Se victimario. busca victimario, sí, sí. Se busca victimario para desesperadamente. Para ser leal a mi linaje. Y Sí. sí, funciona de esa manera. Por eso la astrología tiene como esta concepción de las experiencias de destino, ¿sí? Para toda esa energía que uno no puede recoger o resonar desde sí, se habla de experiencia de destino, lo que yo dejo librado a que se me actúe afuera. Entonces, bueno, el tema es ese, poder integrar y darme cuenta, a ver, que la conciencia es binaria y que comprende, al menos en este plano, en esos términos de opuestos complementarios, pero en realidad las dos propuestas son parte de un mismo eje, así que se implican mutuamente. Tengo que Sí, integrar como la experiencia de ambas propuestas. sí, sí, que Entonces uno ese la es, va a estar de alguna manera, el proyectando, desafío. cuanto más se polarice en uno, más va a proyectar el complementario, casi siempre en la pareja, porque la pareja se come todos los complementarios, y si no un socio, un amigo, la madre o alguien va a actuar ese opuesto complementario, y la invitación no es a reforzar y endurecer la identificación con un polo, sino es a comprender y a integrar el polo Claro. complementario en mí, ver cómo yo también soy un poco así, porque eso de alguna manera Sí, libera al otro de ser el responsable de traer esa energía a mi mundo. Cuando yo puedo ver como yo también soy un poquito así. Sí. Por sí, eso sí. también sirve mucho, incluso esto, es muy útil observar las lo que nos constelamos alrededor, no solo en los vínculos más concretos, sino es cómo me cuento a mí mismo la política de mi país, cómo me cuento a mí mismo lo que está pasando. Por un lado están los hechos objetivos que no podemos discutir, pero después cómo me lo cuento, qué carga tiene para mí todos los personajes que puedan estar en mi mente por X situación, me puede dar mucha información de mí mismo, ¿no es cierto? Sí, El relato que me cuento. de dónde me quedo en víctima, de dónde mi bienestar interior depende de aquel rol que yo proyecto hacia afuera. Sí. Acá preguntaba una chica, pregunta acá Analía si se puede entrar al curso en cualquier etapa. No, el curso dura 13 semanas, es chicas, ¿no? Que dura. Se Sí. hace siempre en orden. Empieza mes por medio. Ahora empieza de vuelta a mediados de febrero y después va a empezar en abril, y o sea, sí, meses 2 4 6 8 va a ir empezando, y se hace todo porque la idea es ver el conocimiento en orden para poder apropiárselo mejor. Y en el curso este, como decían las chicas, que es más introductorio, se va a ver qué son los signos, los planetas, un poco de las casas, y este eje principal de Sol ascendente Luna, que es una de los ejes o propuestas de entendimiento de la carta natal. Hay otros, pues de hecho la carrera de astrología dura 4 años, así que hay mucha más información para ver, pero la idea es construir este primer eje que ya da, al menos a mí me sirvió mucho entender este primer eje. Después hay otros ejes como el nodo norte, nodo sur, y bueno, y otro montón más de información que ya sabrán mejor las chicas,
pero la idea del curso es ofrecer esta comprensión o este análisis de uno mismo desde este eje. Sí. Sí, es así. Sí, son conceptos básicos para entender cuando uno habla de su sol, que es el sol, cuando uno habla del ascendente, que es el ascendente, y la luna, porque creemos que en esa dinámica, en esa tríada, se pone de manifiesto ya un montón de información bastante interesante para abordar algún tipo de autoconocimiento, de trabajo sobre sí. Después sí, la astrología es un saber y es una disciplina que tiene un montón de otros conocimientos o conceptos interesantes, pero bueno, por eso siempre esta aclaración de que no es, en realidad como el curso se originó como conocimiento complementario al curso que da María en función de esto de despejar dudas respecto de los doyas del complejo mental, tiene esa impronta. O sea, no, la idea no es formar astrólogos. Entonces, por eso no hay herramientas a nivel interpretación de la carta. Se ven los conceptos claves, ¿sí? Conocimientos astrológicos muy elementales. Pero bueno, me parece que es importante o es interesante la propuesta para poder llevarlo, en principio, a la propia carta natal. Y bueno, después ahí es como una semilla, después y creo que eso también Cada uno. aplica. Claro, cada uno después de ahí, bueno, ve hacia dónde quiere ir. Hay gente que a partir del curso decidió que quiere estudiar astrología hacia nivel más profesional y está buenísimo. Pero bueno, es otro recorrido, no es la intención. O sea, Sí, sí, eso es está como bueno instancias. Bueno, aclarar. nosotros ahora también con el curso de Intro al Azure, que es un curso cortito de 12 semanas más una al final 13, estamos ahora con la idea con las chicas de armar una escuela de 2 años más profunda. Pero bueno, son como instancias. También nosotros como profesores vamos ofreciendo cursos introductorios. De esos cursos introductorios vamos evolucionando la manera de explicar el conocimiento y sobre eso después la posibilidad de lanzarse a una escuela más profunda, más grande. Pero mientras tanto hay otras escuelas y otras propuestas en Astro también. Y esto sería como para dar los primeros pasos de una manera amorosa y dirigida hacia algo útil, como decíamos, ¿no? Que uno se pueda llevar algún conocimiento que sea transformador de alguna manera de la propia comprensión. Así es. Bien. Bueno, no sé si les parece, Bueno, chicos, si cerramos aquí por sí, hoy. ¿Sí? me Va a quedar parece grabado ahí que perfecto. preguntaban. Lo voy a Buenísimo. subir a YouTube. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, sábado lluvioso Muchas aquí en el gracias. sur. Es verdad. Muy gracias. Acá todavía no sé si... Bueno, Bueno, les bueno, mando un Bueno, abrazo. un abrazo. muchas gracias a todos. Nos Chao, vemos. chao, Chao, gracias a chao, todos. gracias. Chao.